Buenas tardes, hermanos. Aquí nosotros desde nuestro nuevo lugar de vivienda Machetá. Queremos saludarlos a todos los hermanos que se van a conectar en esta tarde, a los que se van a conectar en el transcurso de la semana. Les damos un saludo muy grande y muy especial. Saludamos a Juan Carlos en esta tarde. Sabemos que está pasando un momento difícil, Juan Carlos, pero tú sabes que la voluntad del Señor es única. Quiero que la paz y el amor y la seguridad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, les esté otorgando la plenitud que Dios quiere para todos y cada uno de ustedes. Esta tarde el Señor me regaló una palabra maravillosa y es: ¿quieres vivir en victoria? Todos queremos vivir en victoria, ¿verdad? En Mateo 4, del 1 al 11, dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Perdón. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no te tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postraras y me adoraras, dijo el diablo. Este pasaje nos narra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús se enfrentó al diablo, el cual intentó por todos los medios hacer caer a Cristo en tentación. Y ante cada intento de Satanás, Jesús le contestó con las Escrituras. El Señor no pronunció una sola palabra sin antes decir: escrito está. Él sabía perfectamente que el diablo no podía resistir al inmenso poder de la palabra de Dios. Sin duda, esta es una poderosa enseñanza de cómo debemos responder en momentos de tentación y de pruebas. Yo en lo personal admiro a mi esposo, el pastor John Jairo, porque él siempre en una consejería va a las Escrituras. Cuando le preguntan algo, él dice: no, la palabra dice. Él no dice escrito está, pero él dice la palabra enseña. Entonces es algo bien, bien especial. Estando preso en la cárcel de Roma, el apóstol Pablo se refiere a esta lucha de los creyentes contra las tentaciones. Aquí él usa la imagen de un soldado romano, ¿recuerdan? Completamente equipado para la guerra, para describir la armadura espiritual que debe ser usada por el creyente siempre. En Efesios 6:10 la leemos siempre: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros siempre tenemos que, en esta comparación podemos ver la provisión de Dios para sus hijos. Siempre tenemos que estar apercibidos, levantarnos, despertarnos y orar y ponernos esa armadura. Nosotros tenemos que entender que el enemigo está ahí para robar, destruir y matar, ¿verdad? Una manera muy efectiva de enfrentarnos a los ataques de Satanás es precisamente vestirnos con esa armadura de Dios cada mañana cuando nos levantamos. No podemos olvidar, no lo podemos dejar para el mediodía ni para la noche. Es en la mañana que yo me pongo en mi armadura, así como me levanto, me ducho, me visto, yo tengo que ponerme esa armadura, tengo que orar, tengo que estar apercibido. En este pasaje Pablo también menciona algunas armaduras especiales que son componentes de esta armadura. Habla del escudo de la fe y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra fe es el escudo que usamos para apagar los dardos de fuego, eso está escrito. Y la palabra de Dios ahuyenta al enemigo como lo hizo Jesús en el desierto. Con la palabra ahuyentamos al enemigo. Cuando usted se sienta presionado, triste, abandonado, Señor, Él es grande y poderoso, Él siempre te va a dar la respuesta. De aquí la importancia de que estudiemos la Biblia y sembremos la verdad en nuestros corazones. El complemento perfecto de esta armadura es la oración constante.
Así termina este pasaje, ¿recuerdan? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que estar siempre orando. La palabra es importante. Con la palabra reprendemos, con la palabra sacamos al enemigo de nuestras vidas porque él le teme a la palabra de Dios. Antes de enfrentarnos a Satanás, Jesús ayunó y oró durante 40 días antes de enfrentarse. Y cuando llegó el momento de la prueba y la tentación de su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba fortalecido y dispuesto a enfrentarse al mismo diablo, portando el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Jesús se enfrentó a Satanás y después le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces se alejó y he aquí que vinieron los ángeles y le servían al Señor. El apóstol Santiago también en alguna parte, en un resumen, nos cuenta la acción de cómo sometemos, pues dice en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Con oración, con la palabra de Dios, estando apercibidos siempre de que el enemigo nos va a destruir y nosotros tenemos que estar adelante de ese enemigo. Por eso la palabra dice: medita en esta enseñanza y ponla en práctica en tu vida, que estas enseñanzas son cortas pero sabiosas, que sean de verdad puestas en práctica. Si perseveras en ello, saldrás triunfante de toda prueba o tentación que se esté presentando ante ti. No hay nada, absolutamente nada, que temer para el cristiano, que medida que en las Escrituras y pasa tiempo en oración. Todo el tiempo en las Escrituras y en oración vas a lograr todo lo que necesitas. A veces nos desanimamos y siempre queremos que nos den la respuesta correcta. La palabra la tiene, la Biblia la tiene. Lee las Escrituras. Hazte el propósito de aprenderte de memoria este pasaje de Efesios de 6:10 al 18, y al levantarte en la mañana repítelo mientras oras al Señor, pidiendo su poder y su fortaleza. Ten la seguridad de que tendrás un día de victoria absoluta, independientemente de las circunstancias en que te encuentres. A veces pensamos que nuestro dolor es más grande que el de los demás, que nuestro pecado es más grande que el de los demás, y estamos muy equivocados. Solo porque es tu carga la sientes pesada. Pero si la pones en oración, si la entregas al Señor, si meditas en la palabra de día y de noche, créeme que vas a salir adelante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te ruego fortalezcas mi fe y me des discernimiento para aprender de tu palabra cada día más. Y yo declaro que estoy en victoria, cualquiera que sea la circunstancia en la que me encuentre. En el nombre del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, gracias, amor. Amén, amén, amén. Muy bien, buenas tardes a todos. No le volteé la cosita a esto, pero bueno, pongámoslo aquí. Confío y espero en el Señor que todos los que nos estén viendo, estén sacando provecho de lo que, como decía mi esposa, la palabra nos enseña. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es palabra de poder, es palabra que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos por sí mismos. Es palabra que si la ponemos en práctica va a ayudarnos a comprender cómo es que funciona realmente la voluntad de Dios. Así que, hermano, los que nos estén viendo, le pido, póngase en manos de Dios, confíe en el Señor, pero acuérdese de esto, hermano, porque a veces confiar en el Señor, nosotros pensamos que es algo que simplemente dejamos que Él haga, sin tener como una especie de comunión con Él, de relación. Y resulta que, ¿cómo podemos confiar en Dios y descansar? Es con base en lo que Él nos dice, en lo que Él nos enseña, con base en sus promesas, con base en su poder, con base en lo que Él es. Y si no se conoce, pues entonces uno desconoce eso y resulta que simplemente no pasa de un acto momentáneo, espiritual, que de pronto no trae mayor beneficio. Así que espero que con estas enseñanzas usted pueda realmente ir logrando un aumento de su fe, un cambio en su ser, y enfóquese en usted, no se enfoque en los demás verán cómo lidian con su vida, pero usted que tiene conciencia de lo que Dios quiere,
usted que sabe ya y entiende qué es lo que Dios quiere para usted, concéntrese en usted. Amén. No tome sus decisiones con base en lo que los demás hacen. Tome sus decisiones con base en lo que Dios le dice. Bueno, hoy vamos a ver entonces la parábola del hijo pródigo. Espero que hayan recibido todos la invitación a conectarse. Y esta parábola la vamos a encontrar nosotros en el capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, como ven ahí en la pantalla. Esta parábola, que es una continuación de las parábolas del Señor, y recuerden que no me voy a enfocar en todas, sino en algunas que considero como las más, digámoslo, esenciales, porque aunque todas las parábolas fueron usadas por el Señor para enseñar a los discípulos, y usted es discípulo, así que la enseñanza, usted recibe una enseñanza es para aprender a hacer algo más. Y en este caso la enseñanza es para aprender a vivir de acuerdo a como Dios quiere para que a usted le vaya bien. Entonces enseña sobre el nuevo carácter que Dios quiere formar en el creyente a través de la fe en Él. Y hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo, que es una de las más populares, tal vez todo el mundo la cita, aunque yo también ya he dado enseñanza sobre esto, hoy quiero enseñar algo más de lo que gracias a Dios he podido comprender. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, esta parábola está vinculada con otras dos parábolas. Usted que es estudioso, por favor, abra su Biblia. Y allá hay otras dos parábolas antecediendo a la del hijo pródigo. Es la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Pero el contexto de estas tres parábolas es prácticamente el mismo. Y antes de leer la parábola, vamos a ir al contexto. Quiero leerlo porque es justo antes, esto es como la introducción a la parábola del hijo pródigo. Entonces, como les decía, por favor, vamos al capítulo 15 de Lucas, versículos 1 al 3, como aparece ahí en la pantalla. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Así que aquí tenemos el contexto, amén. Recaudadores de impuestos, pecadores, estaban allí, se acercaron a escuchar a el Señor Jesús en la enseñanza, amén. Y aquí tenemos entonces este contexto en la que el Señor también dio la enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo junto con las dos, la moneda perdida y la oveja perdida. Y fue en respuesta a la queja de los escribas y fariseos por el hecho de que el Señor Jesús se relacionaba con pecadores y recaudadores de impuestos. Recuerde usted que en esa época el recaudador de impuestos no tenía una muy buena reputación, era considerado como una porquería, como una escoria de la sociedad, porque además ellos cobraban impuestos para ellos mismos y no tenían misericordia de ninguna clase. Entonces ven al Señor Jesús sentado con él y entonces enseguida el Señor sabe y comienza a darles esta parábola que tiene mucho sentido conforme a ese contexto. Y la parábola dice, vamos a leerla ahí mismo en el capítulo 15, pero vamos a ir por favor al versículo 11. Lucas 15 del 11 al 32. Amén. Tome nota y si usted que es curioso va a leerla después y le va a preguntar al Señor que le dé sabiduría. Entonces dice así, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre?
Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Él entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar la fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba perdido, estaba muerto. Pero ahora ha vuelto la vida que se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Gloria a Dios. Tremenda enseñanza, es muy bonita la enseñanza, pero hay mucho que aprender de ella y cada vez que uno la lee parece que hubiera más que aprender. Yo lo invito, mi hermano, a que usted por favor coja su Biblia y lea pidiéndole sabiduría a Dios, que yo sé que usted va a encontrar algo. Y es una historia corta, pero una historia realmente muy conmovedora. Podríamos decir que tal vez atípica y con muy buena enseñanza si queremos nosotros realmente aprender. La historia empieza con uno de los dos hijos que quiere tener su herencia de inmediato. La idea de la espera a recibir esa herencia que él anhelaba tener, como que no estaba en su mente, eso no existe en su vocabulario. Él quería entonces tener su herencia en sus manos tan pronto como pudiera, así que le pidió a su papá que le concediera su parte, lo cual así hizo él. Y nos cuenta el relato del Señor Jesús que en un periodo muy corto de tiempo, este muchacho tomó este dinero y se fue a un país lejano. Y precisamente en este punto que surge el primer interrogante, ¿por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué él sencillamente no gastó el dinero en una vida desenfrenada todas las noches y regresando cada vez a la casa de su padre? ¿Por qué tuvo que irse a otro país? Ahora, la respuesta está muy en el interior de cada persona, yo creo, porque yo creo que en algún momento de la vida o nos ha pasado o lo hemos anhelado. Y yo creo que es porque fuera del alcance de la vista de su familia, la vigilancia de sus padres, este joven iba a poder hacer lo que quería, lo que quisiera, sin que nadie le reprochara nada. Incluso se atrevería, como lo hace evidente el relato, a hacer lo que nunca se había atrevido a hacer. Preferimos, por naturaleza humana, preferimos la oscuridad sobre la luz porque nuestras obras son malas. Aprovechamos que no estamos bajo esa supervisión. Yo digo aprovechamos sin entender muy bien que eso a la postre va a traer daño a la persona. Los jóvenes en especial van donde nadie los conoce. Yo recuerdo que en Estados Unidos hay algo que se llama el Spring Break y los jóvenes salen de las universidades y se van especialmente a un sitio que se llama, creo que es Daytona Beach, no recuerdo, es en la Florida, y se van para allá a celebrar ese tiempo, es como las vacaciones de mitad. Y se enloquecen y hacen cuanta vaina quieren hacer, se desenfrenan, hacen de todo.
Amén. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque quieren estar lejos, porque no quieren dejar salir todas sus inhibiciones, sus lazos familiares, sus tabúes culturales han quedado atrás de donde vinieron y ahora son, según ellos, tan libres como el viento para poder vivir de la manera más escandalosa que quieren, que pueden elegir. Y eso fue lo que hizo este joven. Se fue a un país lejano, donde nadie lo conocía, donde su padre no lo vería, donde sus hermanos no lo verían, donde los sirvientes de la familia no lo verían. Allí desperdició sus posesiones con una vida pródiga. Se gastó su herencia en un segundo, malgastándola, actuando como un pródigo, desperdiciando todo lo que su padre le había dado, que tenía para él, para su futuro, para que iniciara su vida. Y esa historia solo hasta ahí, sin elaborar, debería a nosotros, solo leyendo esa parte, conmovernos profundamente. Porque hay pocas acciones en este mundo más vanas que el desperdicio. Tomar un buen regalo, un regalo hermoso y desperdiciarlo. Y esto nos debería conducir a pensar en lo que ya tenemos de parte de Dios, hermano. Porque si usted lee el Nuevo Testamento, la gracia, lo que hizo Dios Padre y Jesucristo, el mismo Dios encarnado, lo que hizo por nosotros fue exactamente a través de la fe en Él, involucrarnos y hacernos parte de su familia, haciéndonos hijos, nos adoptó como hijos. Amén. Y entonces ya tenemos parte de Dios, esa herencia de Dios, ya dice la Escritura que la tenemos. Amén. Y es precisamente toda su herencia y que por ignorancia, tal vez por altivez, por vergüenza o cualquier otra razón, los hijos de Dios desperdician. Amén, desperdician. Por ejemplo, los dones. Porque si algo se estudia en la Biblia son los dones. Los dones los da el Espíritu Santo, ¿sí? Y los da el Espíritu Santo como Él los quiere dar a cada persona, como Él los quiere repartir. Pero Él los da para que nosotros no los guardemos, sino que los pongamos en obra en función de que del crecimiento de todas las personas. Y no lo hacemos. La misma palabra que nos ha dado el Señor, una palabra que dice que la palabra tiene poder, es de poder, que nos transforma en la medida en que nosotros la pongamos por obra en nuestra propia vida, el poder que ella trae en sí misma junto con el poder activado por el Espíritu Santo. Lo desperdiciamos, no lo usamos, ¿sí? Porque no acudimos, no vamos a otras personas, no les decimos, no les enseñamos, no oramos por ellas, no nos solidarizamos, más bien como que nos apartamos de estas personas porque se enseña en muchas iglesias que no se puede uno juntar con el pecador. La iglesia hoy sigue el rumbo de tradición religiosa llamada cristianismo. Cristianismo, donde la autocomplacencia, la satisfacción personal por esa estimulación de las emociones es verdaderamente confundida con la unción, con la presencia real del Espíritu Santo en la vida de las personas. Ahora, por ejemplo, a la sola música le llamamos música ungida, como si el Espíritu estuviera en la música y no en la persona que hace la música para Dios. ¿Sí? El Espíritu es la unción. Entonces, volviendo al relato, este joven era el resumen de ese tipo de vida, ¿sí? De la vida desenfrenada, la vida loca, la vida hagamos lo que queramos, bebamos y comamos porque el mundo se va a acabar. Y es por eso que se llama exactamente pródigo. Pero cuando su dinero se acabó, cuando lo había gastado todo, al mismo tiempo no llegó una recesión que lo hubiera obligado a mirar hacia atrás, sino una hambruna, y una gran hambruna por razón de que él había malgastado su dinero. Y por eso no tenía entonces nada para comer y empezó a tener gran necesidad. Fue y se unió a un ciudadano de ese país donde estaba, quien lo mandó a sus campos para apacentar a los cerdos. Ahora, esto aparentemente para este lado del mundo no tiene mucha importancia, pero para ellos, los israelitas, recuerden que los cerdos son animales inmundos. Amén. Entonces, este es un joven judío y ahora tiene que ser un sirviente de los cerdos y este animal detestable para el pueblo judío.
No solo tiene que cuidar a los cerdos, sino que también tiene que vivir con los cerdos. Está viviendo en un corral de cerdos y está tan hambriento, está tan miserable, que está tratando de tomar la comida que está destinada a los cerdos para que no perezca de hambre. Tremendo uno llegar a una situación de estas tan desesperadas y simplemente por no tener entendimiento de lo que es la vida, de lo que es una herencia, de lo que es una casa donde Él habita. Nosotros ahora tenemos un lugar de habitación y nuestro destino final va a ser allá cuando dejemos este cuerpo. Ahora, el pueblo de Dios tiene las promesas de paz, hermano. Tiene promesas de seguridad y prosperidad que anunció el Señor Jesucristo en quien ha creído. Entonces la gente está buscando soluciones de estas en los hombres, en la política, en religiones, en doctrinas y procedimientos raros, donde creen que allí van a encontrar lo que solamente Dios puede prometer, incluyendo cristianos, pero no saben disfrutarlo. Entonces Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy. No la paz como da el mundo, sino la que yo doy, es una paz plena, pero la gente no la disfruta, por ejemplo. Entonces no sabe llenar su alma de la paz que Jesús ya dio a quienes descansan en su palabra. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios actúa, debería actuar aquí, y por esa palabra, como dice en inglés, be transformed, sea transformado. Ahora, todo cambia en el versículo 17. Vaya, por favor, capítulo 15 de Lucas, versículo 17. Allí cambia la cuestión con ese versículo que creo que es extremadamente importante. Vamos a leer. Entonces dice ahí, en Lucas 15, 17, por fin, recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Ese por fin es como el joven volvió en sí, se despertó, como que, o como decimos nosotros aquí en Colombia, cayó en cuenta. Pero quiero dejar esto claro, hermano, que no vino a sí mismo por sí mismo. Nadie viene a sí mismo por sí mismo. Nadie es despertado al llamado de Dios por un despertador. En mi caso, por ejemplo, yo soy testimonio de esto. ¿Por qué yo soy pastor? No es porque yo quise. ¿Por qué yo quiero más y más de Dios y decirle a la gente de Dios? Porque Dios me despertó a Él, porque Dios fue real en mi vida, porque Él se preocupó de enseñarme que Él era real. Porque yo tenía una imagen muy diferente, distorsionada, por supuesto, de Dios. Una imagen formada por tradiciones, por la cultura del mundo, mas no por la palabra de Dios. Amén. Así que este joven entra en razón, como que Dios lo mueve y le dice: ¿por qué estás ahí? Solo Dios puede despertar a un pecador aletargado de su letargo. Amén. Y si usted confía en Dios, y hoy lo invito a que lo haga, hermano, cualquiera sea su pensamiento, su creencia, lo que sea, solo hay un Dios. Si usted confía en Él, mire, yo le digo esto de corazón: Dios conoce su corazón, mejor de lo que usted lo conoce. Él conoce sus pensamientos, Él conoce su carácter, Él conoce sus intenciones mejor de lo que usted se conoce. Usted se puede traicionar y Dios lo sabe. Así que ante Dios nosotros no tratemos de aparentar nada, no tratemos de disfrazar nada, seamos honestos, claros, profundos, dejemos que salga nuestra desnudez delante de Dios, dejemos que Él obre en nosotros. Amén. Dejemos que Él sea el que trate en nuestra vida. Dejemos que Él se encargue de los asuntos que nosotros no podemos. Amén. Solo Dios puede hacer eso. Así que en parte este es un mensaje de cómo Dios salva a las personas que viven en corrales de cerdos. Y si hoy miramos el panorama mundial, el mundo está como si estuviera en un corral gigante de cerdos. Porque hay maldad, hay porquería, hay suciedad, hay confusión. Allí no hay nada bueno. Amén. A pesar de que la creación de Dios para nosotros, las montañas, los valles, los ríos, los mares, los peces, las aves, las nubes, el cielo con su color majestuoso, todo lo que tenemos, Dios lo creó tan hermoso. Nosotros hemos hecho de nuestra vida realmente un corral de cerdos.
Así que el muchacho volvió en sí, cuando despertó, cuando se dio cuenta de lo que estaba, cuando entiende lo que está viviendo, entonces dice lo siguiente, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es lo que sucede cuando un pecador es despertado por la gracia. Cada pecador que alguna vez ha sido despertado por gracia, cuando vienen a sí mismos, no por sí mismos, dicen, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme uno de tus trabajadores. Padre, yo era un hijo de tu casa y me fui, pero ahora todo lo que quiero es ser un esclavo de tu casa. Es la necesidad de volver donde pertenecemos. Y esa es la característica de aquel que entiende que necesita a Dios, que necesita un lugar seguro, que necesita saberse amado, que nada tiene que ver con un momento emotivo. Es el entendimiento, es comprender su situación miserable y querer cambiar de forma de vida por una que realmente le da el sentido correcto de vivirla cuando estamos aunando esa esperanza de que no sea solo por un momento, como los muchachos que van al spring break, solo un momento, y en esos momentos le puede cambiar la vida a mucha gente. Es el entender, como lo tuvo este joven, de que Dios quiere que usted sea digno de ser llamado hijo suyo. Era tanto el entendimiento de su situación que el ruego cambió, como dice en el versículo 19. Y mire la expresión de este muchacho. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Era tanta la carga de este muchacho, era tanta la vergüenza, era tanta la opresión que estaba dispuesto inclusive a vivir como uno de los empleados, de los obreros que el padre tenía. ¿Qué hizo después? Se levantó y fue a su padre. Ahora, el enfoque de la historia cambia del hijo pródigo a su padre. Entonces, leemos que cuando todavía el muchacho estaba lejos, venía hacia la casa de su padre, el padre lo vio y sintió compasión por él, y entonces corrió hacia él. Tremendo, hermanos, esto es tan conmovedor, porque el amor del padre, el amor de la madre es genuino, es igual, no es interesado, es desobligado, lo aman a uno, aun cuando uno pueda ser de pronto la peor escoria del mundo. Y es lo que este papá vio. Veo a mi hijo, no vio nada más. No vio al que desperdició la herencia, no vio al vagabundo, no vio al sinvergüenza, no vio al que se tiró con los cerdos. Él vio a su hijo. Y así es como Dios quiere que vernos a todos. Y así es como Dios quiere que todos entendamos que Él es nuestro Padre. Es tan lindo. Ustedes saben que muy a menudo en la Biblia se nos dice que nos ciñamos los lomos para la batalla o para el trabajo. Y esas imágenes que se usan en el Nuevo Testamento hablaban de la manera muy vívida a alguien de la antigüedad, porque ellos obviamente pues no usaban jeans, no usaban pantalones, amén, que era lo que usaban, unas túnicas que se parecían mucho a los vestidos y llegaban por debajo de las rodillas, un poco más adelante de las rodillas. Entonces, si ellos están vestidos con este atuendo y quieren correr, tenían que subirse la falda por encima de las rodillas y luego ceñirse un cinturón alrededor para evitar que esa falda les hiciera tropezar cuando fueran levantando las piernas, para que esas piernas estuvieran libres para correr. Así que vemos a este papá del pródigo mirando a lo lejos y sale corriendo a su encuentro. Corrió y cayó sobre su cuello y lo besó, dice la Escritura, sin reproches, sin regaños, ninguna amonestación, solo amor filial expresado con el abrazo y el beso de un padre gozoso de ver a su hijo que vuelve a casa. Solo piense en esto en un momento. Piense en esto por un momento. ¿Cuánto anhela Dios Padre Todopoderoso que sus hijos vuelvan? Y entonces el hijo le dice al padre en el versículo 21,
Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre en respuesta le dice a sus siervos, fíjese que él no entra en controversia con su hijo, él no empieza a darle ninguna clase de palabras, ni de nada, ni estimular nada, sino que él va a los hechos. Y entonces le dice a los siervos, traigan la mejor ropa, encuentren la mejor ropa en la casa y póngansela a mi hijo, pónganle un anillo en su mano. Era típico que las familias de cierto estatus social tuvieran un anillo familiar que los identificara, un anillo de identidad, de autoridad, y entonces él le hizo poner ese anillo como diciéndole, ahora tú eres otra vez de esta familia, tú nunca te has ido, a ti te pertenece ese anillo. Y les dice también, pónganle sandalias en los pies y traigan al becerro más gordo y mátenlo porque vamos a tener una fiesta. Comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron entonces a regocijarse. Y luego el Señor nos lleva la atención al otro hijo, quien representa claramente a los fariseos en esta parábola, versículos 25 al 27. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, qué está pasando. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Este otro hijo se indignó, reprochó, no estuvo de acuerdo con que el papá hiciera todo este festín para recibir a aquel hijo que había derrochado toda su herencia. Pero como vemos, no fue solo eso, había algo más en su corazón. Entonces el padre salió y le rogaba, pero él respondió. Versículo 29 al 30. Él le contestó, fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, y es tremendo las palabras que usa este muchacho, ¿no? No dice mi hermano, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. El padre le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Es correcto hacer una fiesta, es correcto que nos regocijemos. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hijo, él es tu hermano. Estaba muerto, ahora está vivo, estaba perdido, no sabíamos dónde estaba, no podíamos encontrarlo, nadie sabía nada de él y ahora lo hemos encontrado. En otro pasaje el Señor nos dice, y entienda esto, hermano, que hay una fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte. ¿Qué estás haciendo para que haya fiesta en el cielo? Los ángeles se regocijaron, pero los fariseos se enojaron. Los fariseos odiaban a los pecadores. Algo que les gustaba de los pecadores era que pensaban que eran peores pecadores que ellos mismos y no podían soportar ver a un pecador recibir una bendición del Dios Todopoderoso. Ese es el corazón del fariseo, es el corazón de una persona no convertida. Es el corazón de una persona que no entiende la gracia en lo absoluto. Porque si entiendo la gracia, el poder de la gracia de la gracia, ¿cómo puedo hacer otra cosa que no sea regocijarme en que alguien reciba esa gracia de Dios, incluso si es mi peor enemigo? Es una historia que necesitamos escuchar y escuchar una y otra vez, porque esa persona se ha convertido a Cristo. Es alguien que estaba muerto en delitos y pecados y ahora ha sido vivificado. Esa persona se perdió como una oveja perdida o una moneda perdida, pero ahora ha sido encontrada. Ese es el evangelio dicho en pocas palabras. Y yo le aconsejo a todos los esposos, miren el amor que sana, que reconcilia. No se miren los errores, porque los errores rápidamente los van a separar, les van a hacer las vidas amargas. A las parejas que están en proyección de casarse o a los que no han decidido y que todavía no saben quién es, encuentren en el Señor una respuesta. Es el deseo del Padre y debe ser el deseo de sus hijos. Amén. Hermanos, yo espero que con todas estas enseñanzas, de verdad, no sea solo para escucharla
y ponerla ahí en el tiesto, aquí en ese tiesto almacenado. Es para hacer una conversión. Esto nos puede servir también para ayudar a otros. Amén. Úsenla. Es mi ruego ante el Señor. Le doy las gracias por estar aquí con nosotros, le doy las gracias por apoyarnos, le doy las gracias porque no nos abandonan. Recuerden que, aunque esto es muy criticado y muy mal visto por muchos, el predicador vive de predicar la palabra de Dios. Dios manda el sustento y Dios da al dador alegre. Que Dios los bendiga. Les voy a dejar unas informaciones más. Si ustedes nos quieren escribir, con mucho gusto. Recibo también llamadas personales donde la gente a veces me llama a preguntarme o a pedirme alguna palabra de aliento y con mucho gusto lo hago. Padre, gracias Señor por escucharnos. Gracias Padre por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Señor porque tu poder no se ha acabado, porque tu palabra es vigente, porque tú no cambias. Gracias por enseñarnos que somos tus hijos. Y gracias Señor porque tú siempre tienes los brazos abiertos y estás esperando a que nosotros volvamos a ti todo el tiempo. Gracias. Y yo te ruego Señor por aquellos que todavía no han decidido por sus vidas creer en ti. Toca sus corazones Señor. Hazlos de la manera en que tú quieres hacerlos. Gracias Señor por escucharnos. Amén.